Qué bueno es estar en casa, pero lo más bueno y que yo quiero resaltar, porque hoy es el Día del Padre y tenemos que hablar algo del Padre, pero yo quiero hablar de Dios como Padre. ¿Mm? Y qué bueno es tener a Dios como Padre, ¿verdad? Amén. A ver, dígalo conmigo. Qué bueno es tener a Dios como Padre. Ahora yo quiero que usted lo diga ahí sentado como está, con las manos arriba como que se lo está gritando a su barrio. 1, 2, 3. Ahora vamos a cambiar un poquito, lo vamos a decir, pero riéndonos, riéndonos. 1, 2, 3. Y ahora la última vez, no, todavía no, la última vez. Ahora usted lo va a decir creyéndolo. A ver, 1, 2, 3. Aleluya, gloria a Dios. ¿Saben qué? Mucha gente tiene el problema en la iglesia inclusive de siempre comparar. Yo me acuerdo cuando festejábamos el Día del Padre que mucha gente no venía al culto porque no tenía padre, porque lo había perdido. Y cuando uno ya está grande, perdió los padres, es algo normal, pero cuando uno es joven y perdió al padre o el padre se fue de la casa, inmediatamente se forma como un trauma que cuesta mucho sanar en las personas. Entonces el Día del Padre no iban a la iglesia, ¿sí? Pero nosotros tenemos que comenzar a reconocer y a gritar con toda nuestra alma que somos felices de haber conocido a Dios y haberlo adoptado como Padre. Pero el tema es creerlo y no mirar a Dios como yo miro a un padre terrenal. Mi padre era maravilloso. El Juancho era increíble, era bueno. Por ahí se mandaba alguna cervecita de más. ¿Y qué hacía cuando él se daba cuenta que había tomado un poquito más? Despacito se levantaba, iba a la pieza y se acostaba a dormir. Nunca lo vi gritar, nunca lo vi enojado. Alguna vez lo vi enojado cuando perdió River, pero tan poquitas veces. Nunca discutió, al menos delante nuestro. Él era un padre bueno, pero yo le podría encontrar defectos que no se los voy a decir, porque por más que yo los conozco a los defectos que él tenía, para mí nunca fueron defectos, porque era mi padre y para mí era bueno. Entonces, un defecto no se le mira a alguien que quiere mucho. Cuando usted tiene un amigo, el amigo suyo tiene defectos, ¿verdad? Y lo perdona porque es un amigo. Entonces, cuando tenemos esa forma de ver al Padre, entonces nuestros corazones están más tranquilos. Pero yo tenía amigos que los padres no eran buenos, tenía familiares que sus padres no eran buenos en la casa y ellos tenían serios problemas y traumas a la hora de reconocer a Dios como Padre. Entonces, Santiago en su carta escribió en el capítulo 1, Santiago 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, inspíranos en tu palabra y que por ella, Señor, podamos hoy aprender algo nuevo sobre ti y aferrarnos un poco más a ti en todo lo que demanda, oh Dios, el quehacer de tu obra. Queremos trabajar como hijos y queremos entender primero que todo que ser hijo es una responsabilidad, pero es la suma de muchísimos derechos y bendiciones que queremos comenzar a disfrutar y a gozar. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. ¿Qué quiero esta noche? Quiero que usted salga de aquí con la confianza de que en ningún
ningún lugar usted estará más seguro que en los brazos del Padre. Yo hasta hoy, me acuerdo cuando cumplí 10 años. Y vino mi papá y se sentó al lado mío y me regaló una bolsa de caramelos. Y se sentó y me puso la mano en el hombro, mientras yo abría mi bolsa de caramelos. Pero él se sentó ahí porque quería ver mi reacción cuando al desatar el nudo de la bolsa, en el nudo había un billete. Y él quería ver mi cara frente al billete, ¿sí? Yo no me acuerdo la cara que tenía, pero habría sido un hombre muy serio a los 10 años. Pero qué felicidad. Pero de lo que no me voy a olvidar, no me acuerdo cómo era el billete, no me acuerdo qué había en la bolsa, pero nunca se me va a ir la sensación de esa mano que me rodeó y quedó acá en mi hombro. Esa va a estar siempre. Fue imborrable ese recuerdo, porque fue el recuerdo de un papá, de un amigo, de un cómplice, de alguien en quien confiar. Y esas manazas hechas en el campo, en el barro, para mí eran suficientes para creer que todo estaba bien. Lo vi a mi papá en una tormenta, se vino la tormenta, el viento sur de allá y venía con todo, y de repente el techo comenzó a ser así. Y mi papá saltó arriba de una silla, tendría 1,98 m más o menos, como yo, así era. Y saltó arriba de una silla y saltó hasta el techo y se colgó de los tirantes para que el viento no se lleve el techo. ¿Sí? Y yo lo miraba y era Superman, era Batman. Era impresionante ver eso. Y después cuando fui grande me di cuenta, qué bobo, porque si se venía el viento se lo llevaba él también con el techo. Pero qué seguridad nos daba. Qué seguridad nos daba. Yo quiero que hoy te vayas de aquí con la confianza de que en ningún lugar estarás más seguro que en los brazos del Padre de las luces, del Padre de los cielos, de aquel a quien Jesús nos enseñó a confiar. Yo quiero que hoy te vayas con la seguridad de que no vas a encontrar en la tierra mayor amor y comprensión que en los brazos del Padre. Que acercándote a Él, llegar a conocerle de tal forma de que Él pueda abrazarte y contenerte. Porque a veces las situaciones difíciles que vivimos, como decía hoy Celeste, muchos no vivieron la situación igual que otros y algunos la sufrieron. Y entonces te será más difícil tener esa imagen paterna. Y el que tuvo un padre que fue dañino sabe lo difícil que es volver a confiar, porque la figura paterna es algo tan poderoso que las modas del mundo llegaron a destruir esa imagen paterna. Hoy se habla del complejo patriarcal, pero qué lindo era tener un papá seguro y lleno de amor en la casa. A veces un poco gruñón, pero era papá, y si estaba en casa era seguro. Hoy con el patriarcado, que algunos ni saben lo que significa, pero lo dicen igual porque queda lindo, se ha echado a perder la imagen del padre, y muchos padres en la casa no son padres. No son padres. Muchas casas son como una monarquía moderna. Vieron que está la reina de Inglaterra, la reina de Holanda, pero ellos no gobiernan. El que gobierna es el presidente o el primer ministro. Ese es el que gobierna. Pero el rey no. Entonces en muchas casas el rey es el padre, pero el primer ministro es la madre. Ella manda. Y el padre está ahí. Entonces muchos perdieron esa confianza. Yo quiero que te vayas confiando en Dios, que jamás te equivocarás si te apoyas en Él y lo comenzás a ver como Padre. Jesús mismo, cuando nos enseñó a orar, los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. No le pidieron un 0 kilómetro, no le pidieron un burro nuevo. ¿Qué pidieron ellos?
Enséñanos a orar, Señor. Y Jesús dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. La palabra nuestro es algo tan fuerte para nuestras vidas. Habla de un sentido de pertenencia, de que Dios no es la figura, pero en el rezo cotidiano, costumbrista, el Padre Nuestro pasó a ser como la oración a la bandera. Entonces hablamos de la palabra nuestro, pero no lo sentimos como nuestro. Sí, Dios quiere más a uno que a otros. Dios quiere más a los que oran más que a los que oran menos. Dios es Padre de aquellos que tienen más fe y no Padre de los que no tienen fe. No, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y el sentido paternal en una casa es siempre con amor para con todos. Mi mamá tenía una costumbre muy interesante de mostrar el cariño, ¿sí? Conmigo era un sopapo, ¿sí? Con otros era un cachetazo, con otros era un codazo. Ella sabía cómo hacernos entender las cosas. ¿Entendiste ahora? Entendimos claramente, ¿sí? Pero teníamos una hermana a la que nunca le pegaba. Y una vez yo me agarré una bronca y le digo, ¿por qué a la bruja esa? Nunca le haces nada, a nosotros nos pegás y a ella nada. Y dijo mi mamá, porque me da lástima, porque es muy flaca. Entonces ya comprendimos un sentido de por qué hacía una diferencia. No era que no le quería pegar, tenía miedo de quebrarla. Pero había una segunda razón, dijo. Y después dijo, bueno, pero una vez le tiré un cachetazo y me puso el codito flaco así y casi me clavo la mano en ese codo. Nunca más le quiso pegar, ¿no? Pero no había en ella un privilegio más de uno que de otro. A todos nos repartía tortas y a la flaca le tenía miedo. No quería ni quebrarla ni ella quería lastimarse. Entonces Santiago tratará de hacernos ver algo que es hermoso y que yo quiero que vos te alimente la confianza en Dios y salgas de acá viendo otra figura en Dios. Aquel en el que podés confiar, aquel en el que podés descansar, aquel que es seguro y no te va a fallar. Por más difícil que sean las situaciones, Dios no falla nunca. Él es un Padre que está siempre presente y nos ayuda en todo. Por eso Jesús dijo, oren, Abba Padre, Padrecito nuestro, Padre querido. Y el Espíritu Santo que está en nosotros clama desde adentro nuestro cuando oramos, Abba Padre. Es un reconocimiento a Dios como un Padre con todas las letras, un Padre que está siempre presente y que está al cuidado de todo lo que te pasa. Y a veces voy a decir, ¿por qué me cuesta pasar esto? Quédate tranquilo, Dios el Padre no te está dando la espalda, no está mirando para otro lado. Dios el Padre está sentado con vos, pasando el problema, y está al lado tuyo como un Padre, ayudándote a pasar la situación que estás pasando. Pero siempre Dios quiere lo mejor para tu vida. Quiero mirar el texto en tres partes. La primera, Santiago va a decir, toda buena dádiva y todo don perfecto. Utiliza prácticamente las mismas palabras para explicar algo que es diferente. ¿Qué es una dádiva y qué es un don? ¿Qué es una buena dádiva y qué es un don perfecto? Dios está complacido en atendernos siempre y mirarnos y darnos lo mejor. Entonces Santiago, interpretando lo que el Espíritu Santo quería decir a la iglesia, le va a decir a los hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. ¿Qué es toda buena dádiva? Toda buena dádiva es un regalo bueno. Es un regalo bueno, ¿sí? Mirá, te llegó el día de tu cumpleaños, no, en la Navidad se pone linda, ¿viste? Porque te das el amigo invisible. Y vos no sabés a quién le tenés que regalar y no sabés quién te regala a vos. Y sacás el papelito, uy, ¿qué le compro a él?
qué le compró a este? Y estás todo el tiempo pensando y le preguntas a uno y le preguntas a otro qué le gustará para tratar de comprar el regalito para el arbolito. Y cuando llegó el tuyo no se preocupó por nada. Te trajo un sacacorchos. Y vos no tomás vino y no tomás nada de eso. O sea que ¿para qué querés un sacacorcho en tu casa? Pero te tocó. Entonces, una buena dádiva no es un sacacorcho. Entonces yo vengo a la iglesia y Dios me bendice con lo que Él quiere, ¿viste? Y no es lo que yo quiero a veces. A mí me da Dios, sí, pero no lo que yo necesito. No. Dios, cuando te da una dádiva buena, algo que vos vas a necesitar. Nunca te dará algo que no necesites. Dios siempre estará en el asunto para que cuando abras tu paquete tengas lo que necesitas. Y en la buena dádiva entra la familia, ¿sí? Bueno, yo le pedí a Dios un auto y me dio un cachivache que no anda. No, tranquilo. Orá al Señor porque a lo mejor Dios te está enseñando algo. Que tenés que aprender a cuidar las cosas. Que tenés que aprender a mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos al Señor con una cultura y tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Dios quiere lo mejor para vos. ¿Lo crees? Entonces tenés que estudiar. Si Dios quiere lo mejor para mí, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Comenzar a capacitarme y a prepararme, porque Dios quiere lo mejor para mí. Bueno, pastor, pues ya se me fue el tiempo. Estudia algo. Aprendí algo nuevo. Anotate en una escuela de oficios, pero aprendí algo nuevo porque Dios quiere darte algo bueno. Y si no te va a dar algo que vos simplemente puedas administrar, pero Dios quiere darte lo mejor. Quiere darte lo bueno. Todo lo bueno viene de Dios, entonces me tengo que preparar para recibir lo bueno. Usted no puede decirle a sus hijos: vos no vas a estudiar porque yo no puedo pagarte los estudios. No, vos tenés un Padre de los cielos que te da toda buena dádiva. Él va a proveer todo. No te va a faltar nada. Sí, pero no sé. ¿Cómo que no sé? Tu Padre quiere que tengas toda buena dádiva. El regalo de Dios es bueno. ¿Cómo es el regalo de Dios? Es bueno. No podés estar... ¿Qué me toca esta semana? Un sacacorcho. ¿No? Un sacacorcho. Me trajeron un aparatito que lo compraron en los chinos. No sabemos para qué es. Es para pelar dátiles. ¿Cuándo comemos dátiles nosotros? Me tocó. Y queda tirado ahí. Después de 5 años lo miramos y decimos: ¿qué hace esta porquería acá todavía? Y terminás tirándolo. Dios no te da cosas que no sirven. Él te da cosas que sirven. Y son muy buenas las cosas que Dios da. Y yo quiero animarte esta noche a confiar en que Dios tiene algo muy bueno para tu vida. Tiene para vos el mejor trabajo. Tiene el mejor auto. Tiene las mejores vacaciones. Tiene el mejor sueldo. Entonces comenzá a trabajar para ser parte del nuevo regalo de Dios que te dará este año. Dios te quiere dar lo mejor, pero tenés que estar preparado para eso. Pastor, yo quiero ser un empresario. Andá y estudia administración de empresa. Andá, metete a algo, Señor, me comienzo a preparar. Porque Dios me da toda buena dádiva para que viva en la tierra feliz. Para que viva en esta tierra con desafíos. Y viva en esta tierra alcanzando logros maravillosos. Porque mi Padre me da toda buena dádiva. Y yo tengo que ir creciendo cada día más. Cada bendición que Dios te da es una puerta a una mayor bendición. A una mayor bendición. Si lo miro financieramente, si Dios hoy te proveyó 100, entonces prepárate porque mañana te tiene que proveer 1000. Porque el regalo de Dios siempre es mayor. Pero tenés que estar preparado.
Prepárate para la buena dádiva. Pero después va a decir, y todo don perfecto. Ya el don y la dádiva, los dos tienen que ver con algo que se da, ¿sí? Con la razón de dar. Y Dios nos quiere dar, y primero dice toda buena dádiva, pero después va a decir todo don perfecto. Ahora mire, en la buena dádiva muchas veces recibimos regalos que son un problema. Porque la vida nos regala cosas que son un problema. Si no, mira con quién te casaste. Gracias a Dios que ustedes no. Pero allá afuera hay gente que dice, ¿para qué me casé? Dios, estabas enamoradísimo. La vida me regaló esto. ¡Pum! A los 2 meses, ¡pum! Pero Dios te da buenas dádivas. Y don perfecto. Ahora, jóvenes, no te pongas de novio con la que vos querés, con el que vos querés. Pedí ayuda a tus líderes, tenés la familia de la fe para no equivocarte y agarrarte una dádiva que no sea buena. Y te agarraste una dádiva equivocada y a veces nos encontramos con gente que dice, no, yo me separé. ¿Cómo anda? ¿Y tu esposa? No, yo me separé, me casé con otra más. ¿Qué te pasó en la vida? No, estaba todo mal. Pero Dios no hace malas dádivas. Lo que Dios te da para que vivas tu vida es bueno. Pero después dice que el don es perfecto. Y cuando hablamos del don perfecto, estamos hablando de algo más grande que una dádiva. Algo que es perfecto. ¿Y lo perfecto qué es? Número 1, la salvación. Él me salvó. ¿Cómo yo no voy a estar agradecido? ¿Cómo me puedo quedar sin servir al Señor si Él me regaló la salvación, el don más perfecto? Si cuando me dio la salvación me trajo a la iglesia, me hizo un creyente y me transformó en un líder. Yo no sabía nada, pero ahora estoy sirviendo a Dios porque eso es el don. Y en ese don Dios me regala el don de hacer milagros, el don de sanar, el don de predicar, los dones del Espíritu son parte del don perfecto de Dios. O sea, Dios no solamente nos da cosas buenas para crecer, sino que Dios, el Padre, nos quiere dar don perfecto que tiene que ver con todo lo que termina bien, lo que no falla, lo que es realmente perfecto. Es la presencia del Espíritu Santo, un nuevo avivamiento. Ayer estuvimos con unos hermanos visitando una iglesia que cumplió 49 años. La iglesia hoy está linda, pero en 49 años debería haber sido mucho más grande. Pero ¿qué pasó? Algo pasó en el medio. Hace unos 50 años en esa ciudad, un mover del Espíritu cayó sobre la iglesia. Y lo recibieron y la gente comenzó a venir a la iglesia de todos los campos. La iglesia se llenaba siempre y hace 50 años en el campo la gente venía a caballo o en sulky. Y todo era toda una conmoción en esa zona porque se llenaba de caballos y de sulkis por todos lados porque todos venían a buscar al Señor. Una presencia de Dios impresionante que después con el tiempo la fueron apagando. Pablo le dice a los hermanos, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu porque es el don perfecto. Es como cuando no queremos lo de Dios y buscamos otra cosa. Pero el don de Dios es perfecto. El Espíritu Santo viene con poder y te llena de esa alegría que produce el don perfecto. Hermanos, lo que viene del cielo para tu vida es bueno y es perfecto. Quiere decir, te llega como algo bueno y termina con algo maravilloso. Nunca termina mal. Salomón lo escribió de otra manera en el libro de Proverbios y escribe en Proverbios 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El mundo me puede dar cosas en la vida.
Pero esas cosas buenas que me puede dar el mundo muchas veces terminan mal. Pero cuando Dios te da algo bueno, siempre termina bien. Entonces, hermanos, miramos la diferencia entre lo bueno y lo perfecto. Y Dios nos da lo bueno y lo perfecto. Dígalo conmigo: Dios me da lo bueno y lo perfecto. Ahora, decirlo convencido: Dios me da lo bueno y lo perfecto. Dios me da lo bueno y lo perfecto. No hay manera, no hay forma, no hay otra manera de verlo y de pensarlo. Si somos hijos de Dios, tengo que creer que ese Dios me da lo bueno y lo perfecto para que yo me estabilice y comience a crecer. Así que no digas más: a mí me tienen que ayudar, yo soy pobre, yo no tengo. Mire, hermano, yo era pobre. Mi papá se colgaba de los tirantes para que el viento no se lleve el techo. Pero mi Dios me dio cosas buenas y me dio cosas perfectas. Y lo bueno que lo bueno de Dios, cuando yo lo capitalizo, lo acepto y comienzo a crecer, inmediatamente se va transformando en algo perfecto y permanente. Pero yo quiero animar a todos los que están acá. Anótense para el Instituto Bíblico el año que viene. No tengo plata, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. ¿Sí? ¿Puede declarar conmigo: Dios me bendice? ¿Cómo? Dios no te va a bendecir, Dios te bendice. Es un hecho, porque sos un hijo. El tema es que vos aceptes la bendición. Yo me acuerdo, me peleaba con mis hermanos por algo y yo era tan bonito, no me peleaba mucho. Pero cuando me peleaba y nos daban algo parecido a todos, yo no lo aceptaba, porque no quería que me den lo mismo que al otro. Y a veces en la iglesia rechazamos la bendición de Dios, no participamos. Ahora viene el extiéndete. Vos no te podés quedar afuera, porque el Padre de las luces nos da toda dádiva buena. Y todo lo que Dios quiere darte puede estar allí. No, yo no voy porque no tengo plata. Toda buena dádiva viene del Padre de lo alto. Él te da todo lo que necesitas. Salí de acá y andá allá, porque tenés un Padre. A ver, dígalo conmigo de nuevo: qué bueno es tener a Dios como Padre. Qué bueno es tener a Dios como Padre. Lo segundo que va a decir Santiago allí va a hablar de el Padre de las luces. A mí me llamó la atención siempre lo que es el Padre de las luces. ¿Qué es el Padre de las luces? Santiago, cuando escribe, va a tomar algunos ejemplos de la poca astronomía que tenían en aquellos tiempos y que podrían de alguna manera estudiar y tratar de seguir, y veían las estrellas y trataban de ir viendo, ¿sí? Y lo llama el Padre de las luces por dos razones. Primero, porque con Dios no hay agachadas. Mirá que tiene al lado tuyo decir: los impuestos se pagan. Con Dios no hay agachada. Si hay algo turbio, oscuro, Dios no está allí, porque Él es el Padre de las luces. Jesús y el apóstol Juan, cuando enseñó, él dijo que Dios es la luz que vino al mundo. Y la luz que hace, descubre las tinieblas. Descubre las tinieblas. Se cuenta la historia de un alpinista que, escalando una montaña, una noche se le cortaron los ganchos y cayó hacia abajo. Y quedó colgado del pie, cabeza abajo, en medio de la nada, y estaba todo oscuro y no veía absolutamente nada. Lo que él tenía que hacer es simplemente estirarse un poquito hacia arriba para poder zafarse del gancho que lo tenía en los pies. Pero tenía miedo porque no sabía abajo cuántos metros habría si se caía. No tenía noción porque no veía nada, estaba de noche. Así que permaneció colgado y vino el frío.
y los golpes le pasaron una mala pasada, una mala suerte. La cuestión que al otro día, como al mediodía, un grupo que iban a pasear por el campo a la ladera de esa montaña, encontraron a un hombre colgado de una pierna. Ya había fallecido y estaba a 30 centímetros de la tierra. Si él cortaba la soga, se salvaba y quedaba ahí, pero no veía. No veía, porque no había luz. Nuestros mayores tropiezos en la vida es porque no vemos, es por la oscuridad, pero Él es el Padre de las luces. Y Él no anda con agachadas. Él no se esconde en la oscuridad porque Él es la luz y donde Él entra todo se alumbra. Y Dios quiere entrar en nosotros para alumbrar nuestras tinieblas, para que las podamos identificar y decir, esto ya no lo hago más, porque tengo un Padre que se llama Padre de las luces. Comienza diciendo en el verso 16, no erráis, hermanos, no erráis. Él es el Padre de las luces. No podemos andar con agachadas. Él nos conoce y donde entra Dios se enciende la luz. ¿Sí? Donde entra Dios se enciende la luz. Dígalo conmigo, en Dios no hay agachadas. Hay que hacer las cosas clarito, porque se ve enseguida. En el cielo se habla de nosotros. A mí hay una expresión que a mí me encanta y se las quiero dejar esta noche también. En el libro de Daniel, Daniel estaba pasando una cautividad muy dolorosa. Tuvo que aprender muchísimas cosas en poco tiempo y aprender de la nada. Y había momentos en que él sufría mucho, era muy jovencito. Él tenía 17 años cuando lo sacaron de su casa, que era un noble, hijo de políticos en Israel. Pero ahora era un esclavo y transportados con cadenas, con grillos, lo iban llevando caminando de Jerusalén a Babilonia y mientras iban le tiraban encima de él orina y excremento para que no se olvide que a partir de ahora ya no era un noble, era un esclavo. Él olía horrible y no podía entender que siendo del Dios de la gloria, él tenga que atravesar eso, pero jamás desconfió de su Padre. Jamás desconfió de su Padre. Y estuvo en el cautiverio. Y cuando estaba en el cautiverio, Dios lo comenzó a usar de manera extraordinaria. Pero había preguntas en él. ¿Por qué Dios nos abandona cuando las cosas están mal? Dios es un Dios de las luces. Él no se equivoca. Él no tiene agachadas. Él no te abandona cuando estás mal. Él se sienta con vos. Y 3 veces en el libro de Daniel viene un ángel y le dice, Daniel, varón muy amado. Qué lindo cuando alguien a quien vos querés te abraza y te dice, te quiero mucho, hermano. O te manda ese mensajito, te dice te quiero mucho. Qué feo cuando te pone así. No sabes qué te quiere decir con esto. O te dice ok, está bien, o te dice cortala, ya está, ya entendí, basta, cargoso. Oh, ese dedo lo detesto. Pero Dios no le hizo eso a Daniel. El Padre de las luces mandó a su ángel y le dijo, sos muy amado. No acá, allá. Qué lindo es tener a Dios como Padre. Daniel había perdido todo, pero Dios era su Padre. En la vida podés perder todo y podés tener reveses horribles, pero que Dios siga siendo tu Padre. Y Daniel seguía confiando en Dios. Te puede faltar muchísimas cosas, hasta amigos, sentirte lo más solo posible. Y se le apareció el ángel por segunda vez en un momento que Daniel agonizaba porque las profecías que Dios le daba eran muy tristes. Y el ángel le dice, Daniel, vengo del cielo a decirte, Dios dice, Daniel, te amo, sos muy amado.
qué lindo. Me acuerdo una vez hace muchos años atrás estábamos en un culto y Dios se movía, se movía, se movía. Pero estábamos atravesando una crisis. Y había cosas que no entendíamos de esa crisis. Y vino un profeta a predicar. Y estaban ministrando y ministrando y ministrando. Cuando terminamos nos fuimos a comer. Y cuando estábamos en la cena, después de un culto así, mi cara delataba que había un problema. Mira la cara del que tenía al lado tuyo. ¿Qué dice esa cara? ¿Qué dice esa cara? ¿Y sabe qué? Estos hermanos me miraron y me dijeron: Hugo, Dios me habló hoy. Y me dijo que vos sos un niño de Él. Y que a Dios le encantan las locuras que haces y se divierte mucho con vos, que te ama mucho. Se me pasaron todos los problemas. Yo digo, tengo un Padre que me respalda y habla bien de mí. Y ese día se cambiaron las crisis en alegrías, porque yo sabía que por más duro que sea el camino, mi Dios no me iba a fallar. Él me estaba mirando y Él me mandaba a decir: te quiero. Agarra la mano fuerte del que está al lado tuyo y decirle: Dios te ama. Pero no como eso que lo decimos a veces, Dios te ama, como un eslogan, un shift ahí. No. Miralo fijo y decirle con ternura: Dios te ama. Eso es único. Él dice que te ama. Eso es un mensaje que lo tengo que decir siempre a los hermanos. Yo a veces los hincho a ustedes. Andáis a hacer un cariño a alguien, dar un beso, decirle qué lindo que está. Porque a algunos nadie le dijo nada en el día. A algunos hasta los maltrataron. Pero saber que viene Dios y te dice te amo. Y una tercera vez Daniel estaba, pero mal por un triste problema. Y viene el ángel y dice: no sé, Daniel, ¿qué tenés vos? Pero en el cielo se habla de vos nada más. Dios nos tiene locos a los ángeles y nos dicen: mírenlo a Daniel cómo se desplaza, miren cómo camina en medio de la crisis, miren cómo levanta la cabeza y ora a pesar de todos los problemas que tienen. ¡Cómo amo a Daniel! Y el ángel dijo: Daniel, eres muy amado. Hermanos, esta noche vengo a decirte: el Padre de las luces dice que sos una persona muy amada. Muy amada. Dios te ama. Y lo habla con los ángeles de vos. Cuando no cediste a la tentación y lograste la victoria, Dios codió a los ángeles y dijo: miren, ese es mi hijo, cómo lo amo. Y los ángeles, algunos están cansados de oír hablar de vos. Porque Dios te ama. Cuando la pasas feo y logras superar, el Padre de las luces, el Padre de todo lo que es luz, está allí para alumbrar tu camino y que las cosas sean buenas y que todo esté bien. Dígalo conmigo: Dios me ama. Él me lo dice en su palabra. Y yo te lo digo esta noche: Dios te ama. Y quiero terminar con la tercera parte del texto. Dice Santiago: en Él no hay sombras ni mudanza de variación. Es el Padre de las luces. No hay mudanzas ni sombra de variación. Quiere decir, Él es perfecto. Lo que Él dijo se va a hacer. Y Él dijo que te va a bendecir y te va. Él es el Padre. Y un padre, Jesús les habló a los judíos de aquel tiempo, le dijo: ustedes son malos. Y así todo le dan buenas dádivas a los hijos. Yo el otro día vi a un padre que era malo, pero era malo de verdad. Se metió en una tienda y le compró una camiseta de Boca al hijo. Este era malo y no sabía hacer dádivas a sus hijos. Era de lo peor. Pero Dios no es así. Dios es bueno.
Y Él no tiene mudanza, Él no cambia. Y esta parte está tomada de la astronomía. Yo me acuerdo, y tal vez usted se acordará cuando fue el tsunami ahí en esas islas en el Caribe, que destruyó y mató cientos de miles de personas. Los sabios dicen que la Tierra se desplazó un poco del eje, que el movimiento que vino causado por un problema en el espacio y que detonó en la Tierra, hizo que la Tierra se mueva de su eje y provoque no solamente ese tsunami, sino un montón de desastres naturales más que vendrían. Y me acuerdo que entre todos los científicos hablaban de cómo arreglar la Tierra, y hasta llegaron a hablar en las Naciones Unidas de organizar viajes gratuitos a una parte del planeta donde toda la gente que pudiera ir y comenzar a saltar en la Tierra en ese lugar para generar un movimiento que lleve a la Tierra a su eje de nuevo. Obviamente no pagaron los pasajes. Pero cualquier variación, cualquier movimiento que se produzca en el espacio hace estallar en tremendas tormentas astrales. Meteoritos que van por todos lados, asteroides. Pero si los planetas se pueden salir un poco del eje, se hace un desastre total. Y hoy se habla del cambio climático. Se habla de cómo la nieve se está derritiendo en todos lados. El agujero en la capa de ozono en la Antártida hace que el polo norte sea más caliente, el polo norte sea más frío que el polo sur. Y usted ve en el polo sur y ve en Tierra del Fuego, en el verano hace calor. Pero usted se va a Alaska, que es el polo norte, y en el polo norte hace frío en verano y en invierno. Y hay nieve permanentemente. Porque acá en el polo sur está destruida la capa de ozono y produce cambios climáticos que afectan y dañan. Ahí está lo que Santiago está diciendo. En Él no hay mudanza. Él no cambia porque no hay ni una sombra de variación. Dios no se mueve de su eje. Él dijo: yo soy tu Padre, yo te cuido, yo te bendigo y yo te doy todo lo que vos necesitas. Tenés que aceptarlo, no dudarlo más y creer en ese Dios maravilloso que todo lo hace bien. El espacio puede cambiar, los planetas se pueden mover, las tormentas astrales pueden causar estragos, pero Dios es tu Padre y te cuidará hasta lo último porque te eligió para salvación, porque te eligió para lo mejor. Yo quiero que vos hoy puedas irte confiando en Dios como tu Padre. Hermano, el mundo puede cambiar, puede explotar una bomba. Puede haber muchísimas cosas, pero el amor de Dios por tu vida se mantiene intacto. Pero ¿por qué me pasan tales cosas? Consecuencia de mis malas decisiones. Pero cuando vos sos un hombre, una mujer de Dios, llena del Espíritu Santo, y comenzás a creer que Dios es tu Padre, vos sabés que Él está en todo. Cierra tus ojos un momentito. ¿Cuáles son esas áreas de tu vida en las que todavía te sentís huérfano? Tal vez hay áreas de tu vida en las que sentís que estás solo y que Dios no me acompaña. Es un desastre, hermano, cuando vemos la cantidad de adolescentes que se quitan la vida. ¿Y por qué se quitan la vida? Simplemente por un vacío de soledad en su alma. Jóvenes, miren a Dios como Padre. Hoy en día la familia en el mundo está prácticamente destruida y la figura paterna no está. Y eso lleva a vacíos impresionantes y muchos chicos no saben cómo será la vida y prefieren quitársela. Pero esta noche yo quiero invitarte a que puedas abrazarte a Dios como Padre. Que salga de acá diciendo: qué bueno es tener
a Dios como Padre, ya no estaré más solo y ya mis pensamientos no van a divagar en la soledad que daña y aniquila. Ponete en pie ahora y permití que el Padre de las luces, ese que no tiene sombras ni mudanzas de variación, que todo lo que está delante de Él es claro. No hay nada turbio, no hay nada escondido. Él te ama. Él te ama más que la persona que tenés al lado. Él te ama y está al tanto de todo lo que te pasa. Y cuando vos pensás que Él no te escucha, Él está caminando al lado tuyo, ayudándote a superar esa crisis y viendo cómo como hijo de Él estás superando el problema, estás alcanzando la bendición. Y cada logro que haces, Él le dice a los ángeles: ¿viste cómo lo hace? ¿Viste cómo Lalo pudo? ¿Viste cómo Juanpi pudo? ¿Viste cómo Gabriela pudo? ¿Viste? Y le dice a los ángeles: pueden. Cuando me ven a mí como Padre, todo el miedo desaparece, todo dolor, todo vacío, toda soledad. Alza tus manos y adorar un momentito. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Y en Él no hay mudanzas. Lo que dijo de vos lo va a cumplir. Y si pecas, Él te perdona si te arrepentís, porque es tu Padre. Y lo que dijo lo va a cumplir, porque te ama, porque es tu Padre. No la estoy pasando bien, pastor. Mira bien, porque en medio de ese camino doloroso, Dios va al lado tuyo. Es tu Padre y no te deja. Es tu Padre y no te va a abandonar.